Bueno, vamos a seguir por donde estábamos cuando me dejó Fivertel de a pie. Vamos a seguir con Heródoto y su reconstrucción un poco ideal de cómo puede haber sido que estos medos hicieron la transición hacia el Estado. Dicho en otras palabras, bueno, pasaron de tener un jefe que tenía el consenso de su grupo a tener un rey, pero como dice Heródoto, en su mirada es un amo, no un rey, ¿no? Y estábamos en que primero invitó este señor de Ioques, que resulta elegido por una asamblea, dice Heródoto, de sus amigos. Nosotros pensamos en la realidad de lo que sabemos sobre las jefaturas, y sí, puede haber amigos, allegados, conocidos, pero el primer núcleo de apoyo son los parientes, ¿no? Lo han elegido y a partir de ahí comienza el distanciamiento, ¿no? Invita a que le edifiquen la residencia y que le den una guardia, pero esa es una manera, dice, de fortificar su autoridad. Los medos consintieron, otra vez aparece la palabra, es decir, como paso a paso van, como dice por allí Heródoto, poniéndose otra vez un yugo, ¿no? Después de haber tomado posesión del poder, evidentemente entrando y con su guardia, ¿no?, en este palacio, que es su nueva casa, cambiamos de verbo, obligó a los medos a construir una ciudad única y a consagrarse a sus cuidados, desinteresándose de los demás. Si ya no es invitó, es los obligó. Esa es la construcción de la capital, ¿no? Y los medos siguen obedeciendo, ¿no? Consienten y ahora también consienten. Además construyen. Y dice, es una enorme y poderosa fortaleza que hoy se llama Ecbatana. Y ahí viene la descripción de las murallas concéntricas, y hay algún sitio muy similar en un lugar que se llama Hamadán. Esa parece haber sido la antigua Ecbatana en la meseta de Irán, y la descripción de los arqueólogos coincide con la de Heródoto. Esto parece haber sido una zona urbana que tiene varias murallas, ¿no?, entre otras cosas. Si saltamos después de esa descripción de las murallas al parágrafo 99, ahí volvemos a tener algunos indicios más, ¿no?, de que esto que ha surgido a partir de que Heródoto tiene un palacio, una capital y una guardia, es algo sustancialmente diferente a lo que había ocurrido mientras él vivía en la aldea, como todos los demás medos, ¿no?, en una aldea junto con otras aldeas cercanas, de donde venían a visitarlo para esperar la solución de los pleitos, ¿no? Y esto es diferente. Además, la capital está amurallada, ¿no? De Ioques levantó las murallas en torno a su residencia para su propia seguridad y ordenó al resto del pueblo, como han cambiado los verbos, ¿no?, ordenó al resto del pueblo habitar fuera de los muros. Ya no es una invitación, ¿no? Cuando todas estas construcciones fueron concluidas, de Ioques se estableció este protocolo. Nadie tendría acceso al rey, sino que en cualquier circunstancia se comunicarían con él a través de mensajeros. Nadie vería al rey. Además, sería inconveniente para todo el mundo reír y escupir en su presencia. Más allá de la parte pintoresca de no reírse y no escupir, también está el tema de las distancias, ¿no?, físicas, cómo se expresa el poder en la forma en que ocupa el espacio, ¿no?, y cómo delimita. La ciudad está amurallada, su casa dentro de esa ciudad es diferente de las del resto, de los demás medos, y además ya no lo ven. Cuando estaba en la aldea y era un redistribuidor de justicia o un mediador, estaba compartiendo la vida cotidiana con todos los demás medos, con todos sus vecinos de la aldea, con la gente que lo venía a ver. Como decía Heródoto, bueno, él descuidaba sus asuntos, pero los demás estaban con él,
lo visitaban en su casa y esperaban que les resolviera los pleitos, ¿no? Y lo interesante es la explicación que da Heródoto a esta distancia, ¿no? Y a este protocolo. Si se rodeó de este ceremonial fue para que los hombres de su edad, educados con él y de tan buena cuna y tanto valor como él, de continuar viéndolo, no se sintiesen molestos y dispuestos a conspirar contra él, sino que no viéndolo más, le tuviesen por ser distinto de ellos, ¿no? Fíjense cómo de esta manera ingenua Heródoto da a entender algo que es muy real, ¿no? Si el poder tiene una distancia, ¿no? Si uno piensa en un protocolo de los faraones egipcios, no se puede pisar la sombra, es parte de su cuerpo, ¿no? O sea que hay que caminar a suficiente distancia en caso de que lo vean, ¿no? Es decir, hay algo que tiene la realeza, eh, como un halo de misterio, que no es lo mismo que el jefe de una jefatura, que comparte la cotidianidad con su gente, que incluso puede salir, por ejemplo, con ellos a trabajar en el campo o a cazar, que se respeta su autoridad en los momentos en los que está cumpliendo la función para la cual se lo sostiene como jefe, ¿no? Basado en el consenso que le otorga su comunidad. Pero se comparten las actividades. No es, como dice Heródoto acá del rey, alguien distinto de ellos, que se va a rodear de un halo de misterio porque eso también le sirve para poder gobernar, ¿no? Creando la distancia, dice, con los hombres de su edad que se habían criado con él. Es interesante esa observación de Heródoto. Se transforma por esa distancia social en un extraño, ¿no? Instituidas estas reglas, afirmada su situación por el ejercicio del poder, ya directamente estamos hablando del poder, cuidó severamente del mantenimiento de la justicia, y aquí aparece en un renglón un elemento que es muy importante y que nosotros vemos en estas sociedades estatales antiguas como simultáneo o como una herramienta del Estado, que es la escritura. Se le enviaba a su palacio la exposición escrita de los procesos, ¿no? Esto parece identificarse, ¿no? La existencia de la escritura con la existencia de estos estados, con la existencia de un calendario que muchas veces está escrito también, ¿no? Que es la forma de organizar las tareas, ¿no? Él juzgaba las causas, devolvía su sentencia, bueno, se explica cómo procedía con los pleitos y trataba de aplicar algún castigo acorde. Eh, en todo el país, además, dice, tenía gente encargada de observar y escuchar. Ahí puede haber como una deducción de Heródoto o una traspolación de algo que él sabía que existía en el imperio persa, que es posterior, ¿no? Ese enorme imperio persa tenía una manera de controlar a los diferentes gobernadores, los sátrapas, ese poder central, digamos, donde fuera que estuviera en las diferentes capitales. El rey de reyes, el rey persa, controlaba a través de unos funcionarios que se llamaban ojos y oídos del rey, que llegaban a los distintos lugares a donde eran enviados a observar cómo se estaba conduciendo el gobernador o sátrapa de ese distrito o satrapía en el imperio persa. No obedece ninguna orden de ninguna autoridad local, solamente tiene órdenes de vigilar e informar. Por eso se los llamaba ojos y oídos del rey. Se manejan directamente con el rey persa. Entonces puede ser que Heródoto haya tomado de ahí esa idea y la haya trasladado a los medos y al caso de Deioques, ¿no? Como una imagen de ese estado que acaba de nacer y que está dotado de estas herramientas de la administración. Luego hay otra observación en el parágrafo 102, en donde ya vemos cómo se está implementando, ¿no? Otro de los aspectos que tiene que ver con estos estados antiguos, que es la sucesión a través de la primogenitura, que puede existir también entre los líderes de la sociedad de jefatura. Puede haber una tendencia de un líder de jefatura a ser líder permanente, salvo que pierda legitimidad y consenso, bueno,
entonces se lo sacará de ese puesto, como habíamos referido estos casos que comentaba Clastres, ¿no? Pero si no, puede permanecer hasta su muerte y ser sucedido por un varón, hijo varón primogénito, si lo tiene, ¿no? Es una posibilidad, no es siempre así, pero puede ocurrir perfectamente, ya en la jefatura. Fíjense, en este caso, en una sociedad estatal, bueno, con mayor razón, ¿no? Esa costumbre de colocar al primer hijo varón como sucesor, aparece en Telepino esta idea, cuando él ordena la sucesión con las diferentes formas que los eteos conocían, ¿no? Distintas posibilidades para acceder al trono. En primer lugar coloca al hijo de primer rango, como dice el texto del edicto, ¿no? Es el nacido de una gran mujer real, que ese es el cargo, ¿no? En este caso, bueno, hay un primogénito, su hijo Efraortes, dice, quien al morir de Ioques, luego de un reinado de 53 años, heredó el poder, ¿no? Y sigue después relatando la historia de los medos que él puede reconstruir. Otra mención interesante, como un dato un poco pintoresco, si quieren, de color, es en el parágrafo 101, cuando Heródoto enumera cuáles son las tribus que componen al pueblo medo. Bueno, hay varios nombres. El último nombre es el de la tribu de los magos. Entonces, fíjense los cambios, ¿no? La idea que nosotros tenemos de lo que es un mago y lo que hace. La idea de la antigüedad, al hablar de los magos, se solía hablar de gente que entendía de astronomía. Piensen en esta tradición y leyenda de los reyes magos que llegan a Belén guiados por una estrella que ven en el cielo, ¿no? Que se supone que es ese fenómeno astronómico, indica el nacimiento de un rey, ¿no? Y en esta mezcla de saberes, ¿no? Del Oriente, lo que se combina es la astronomía con lo que llamaríamos astrología, ¿no? Los fenómenos celestes tienen una interpretación para la vida terrenal, sobre todo para la vida de los reyes, ¿no? Y tienen algo que ver con esto, con algo que va a suceder con la realeza, ¿no? Entonces los magos, en esa leyenda o en esa tradición que nosotros conocemos de los Reyes Magos, tienen que ver con gente que conoce del cielo, digamos, ¿no? Del movimiento de los astros, y hace de eso una interpretación. En la realidad histórica de la conformación del pueblo medo, que pasa del nomadismo al sedentarismo, que llega a formar un reino en la meseta de Irán, hay distintas tribus que lo componen, y una de ellas es la tribu de los medos, que, como a veces suele suceder con otros pueblos, es una tribu sacerdotal. Sus miembros son los que están encargados de ejecutar ciertos rituales que tienen que ver con las creencias de los iranios, ¿no? Que adoran a los astros, ¿no? Los fenómenos naturales, que tienen ciertos rituales purificatorios en lo que hace al culto funerario. Hay algunas costumbres funerarias que son como muy típicas, ¿no? de los iranios. Después ustedes van a ver aparecer en el siglo VI, probablemente en la zona de Media, una religión monoteísta predicada por un personaje que se llama Zoroastro, que no quería los sacrificios, que tenía una sola divinidad, ¿no? El Ahura Mazda, o el Señor Sabio, y que debía ser adorado con buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras, ¿no? En esa religión monoteísta, que es un monoteísmo ético, como lo va a ser también el judaísmo, que también parece estar más o menos conformado alrededor del siglo VI a.C., les decía, en esa religión de Zoroastro, ya no hay lugar para gente que lleve a cabo estos rituales, ¿no? Como estos sacerdotes, digamos así, de esta tribu de los magos, ¿no? Que en principio era esto, la denominación de una de las tantas tribus, ¿no? A Heródoto le llega, ¿no? El nombre junto con otros nombres, ¿no? Como
gente que conforma el pueblo medo, ¿no? Tiene que ver quizá con estas organizaciones de unidades que tienen sus jefes y que son previas a la organización estatal, a lo que sería la organización del Reino Medo. Entonces yo les decía al principio que esto es una reconstrucción un poco ideal, porque fíjense qué transición veloz, ¿no? Elección en una asamblea, tengamos un rey y el rey primero invita y después da órdenes, ¿no? En el transcurso de la vida de un solo personaje, que es este señor de Ioques, a la griega, ¿no? O sea que es una transición un poco ideal, muy veloz, ¿no? Hay alguna transición del nomadismo al sedentarismo y que permite que el pueblo tenga un recuerdo, ¿no?, de lo que debe haber sido la vida nómade, puede ser el caso hebreo, porque de hecho uno puede rastrear, ¿no?, en algún texto bíblico como una añoranza de esa vida un poco más igualitaria, ¿no?, de la vida pastoril. Y sabemos que en el siglo IX, más o menos antes de Cristo, existió un movimiento, digamos así, en ese reino, llamado los recabitas, porque el que los dirigía era un tal Recab o Rehab, que hablaban de volver a la vida del desierto, que no les gustaba lo que ocurría con esa sedentarización que implicaba la tributación, ser reclutado, ¿no? Todas estas, diría clústeres, ¿no?, de estas maldiciones de tener una sociedad estatal con diferenciación y donde uno se sienten injustamente tratados, ¿no?, respecto de los que ostentan el poder. Entonces, es cierto que hay transiciones más rápidas, pero por ejemplo, podría calcularse más o menos que la de los hebreos hacia la formación de una sociedad estatal es relativamente rápida y parece haber durado 2 siglos más o menos. Imagínense ver a los medos durante la vida de Deioques, y ni siquiera toda la vida, una parte, porque hay otra parte de su vida en la que él actúa como un jefe de jefatura impartiendo o redistribuyendo justicia, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es eso, una reconstrucción muy ideal, digamos, ¿no? Una transición hacia el Estado. Y la última cosa llamativa que les quería contar, que tiene que ver con esto de cómo se van transmitiendo, ¿no?, ideas, nombres, circunstancias, episodios, bueno, y Heródoto le da forma a todo eso que averigua o que le traducen, y la forma final es esta, ¿no? No tenemos documentos originales de los medos, pero tenemos la hipótesis de Heródoto de cómo pudieron llegar a formar un reino, ¿no? Lo que sí hay es una documentación acá, en acadio, digamos, versión asiria, del imperio asirio, de un tratado de un rey asirio con un jefe medo, que se trata justamente de esto que habíamos mencionado, respetar a las poblaciones del área de frontera, que van a recibir lo que necesiten, pero que no es necesario saquear ni depredar, y que se comprometan a respetar al heredero del trono asirio, ¿no? Esto por el lado del rey asirio, que creo que era Sennacherib. Y el otro firmante de este pacto, digamos así, el, el que accede a la alianza y se compromete, está denominado por su nombre en el documento asirio, y el nombre asirio, en asirio, es Dayaku. Acá tenemos a Deioques, a la griega, ¿no? Algo sabía Heródoto o alguien pudo informarle. No sabemos porque Heródoto no pone notas al pie y no está citando necesariamente todas sus fuentes. A veces nos damos cuenta quién lo informó porque él dice, ¿no?, cuando está en Egipto, habla de los sacerdotes que le contaron, que le dijeron. Bueno, entonces uno ahí puede identificar. En el caso de los medos, es Heródoto diciendo lo que sabe o lo que averiguó, ¿no? Pero no deja de ser interesante el nombre del personaje. Es de Ioques y es un nombre que recuerda mucho al Dayaku del pacto entre asirios y medos cuando los medos estaban transitando hacia la meseta de Irán como nómadas.
Bueno, con estas 3 fuentes, 4, contemos al testamento de Hattusil I, además de los Medos, Jueces 9 y Telepino, tenemos la transición hacia el Estado en estados secundarios. Después vamos a pasar a fuentes que tienen que ver con estados prístinos, fuentes egipcias, fuentes mesopotámicas. Y dentro de estas fuentes que vamos a ver, de los estados prístinos, en algunas podremos hablar de hipótesis de surgimiento y de una caracterización de estos estados antiguos, y con otras, dentro de esa caracterización, nos vamos a meter explícitamente con digamos, las bases económicas de estos estados. Fuentes que tienen que ver con la tributación, con la prestación obligatoria, con el uso de la coerción, con ciertas formas de intercambio, puede ser el intercambio a larga distancia. Esto lo vamos a ir anunciando en otras grabaciones. Por ahora cortamos acá.